Hola, hola. Ahora sí. Bueno, buenos días. Disculpas por los minutos de tardanza, pero bueno, se atrasó un poco, como suele pasar con las noches largas. Pero en honor a la puntualidad, ya vamos a dar comienzo, sin más, a este taller. Los dejo con la moderadora Adriana Padilla, previo la presentación del video de este panel. Gracias a todos por participar y a ustedes por estar aquí. Taller sobre economía naranja. Mónica Zuluaga, Hemisferio Derecho, Colombia. Mercedes Castells, Fisher Abogados, Uruguay. Joseph Ollis, Video Game Bar Association, Estados Unidos. Moderadora, Adriana Padilla, consultora en economía creativa y cultural, Colombia. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. El tiempo. Muchas gracias por el interés de escucharnos y gracias también a la organización de ACIPI por invitarme. Soy Adriana Padilla y fui viceministra de Cultura y Creatividad en el pasado gobierno del presidente Iván Duque, por lo que les vengo también a compartir con mis compañeros panelistas lo que fue este modelo de desarrollo económico llamado economía naranja y cómo impactó no solamente en lo económico, sino también en lo social en nuestro país. Este panel es muy enriquecedor porque no solamente están conmigo personas que hacen parte del gremio o del mundo de la propiedad intelectual, sino que también de cierta manera son creadores, son artistas y son personas que vienen. Yo digo que los que trabajamos en la creatividad y en la cultura tenemos un mantra y ese mantra es creer, crear y crecer. Son tres palabras que nos identifican permanentemente y ellos tres permanentemente están creando, están creyendo en el talento de sus países y están creciendo y haciendo crecer precisamente esa economía del conocimiento. Mercedes, abogada, quien es su firma en Uruguay, pero se ha enfocado mucho en la industria audiovisual. Y no solamente desde lo legal, yo creo que también un interés grande por hacerla crecer en su país, en Uruguay, ya nos compartirá sobre esto. También está con nosotros Mónica, que además de ser abogada es artista, es música, intérprete, y ha venido gestando también un movimiento en esta ciudad que los recibió, Medellín, alrededor del mundo de la música y cómo también los artistas pueden vivir de su talento, pueden trascender, pero también pueden ser sostenibles, rentables, generar ingresos. Y es un trabajo que Mónica ha venido haciendo y ha venido sembrando y evangelizando, si se puede decir, alrededor de esta apuesta. Y bueno, pues Joseph, que está adoptado en Colombia, es americano, pero tiene su empresa de videojuegos en Medellín. Es una empresa que ha venido creciendo de manera notable, que ya tiene inversión extranjera, que genera más de 30 empleos formales, que esto es muy importante, también un sector que es tan informal, genera más de 30 empleos formales, sus videojuegos, sus diseños de videojuegos son vistos por más de 2,5 millones de personas, entonces, pues en verdad, como pueden verlo, estoy rodeada de personas con una capacidad de transformar realidades, de transformar entornos, a partir de algo que todos tenemos. Yo siento que todos somos creadores desde lo que hacemos. No tenemos que ser artistas para ser creadores, pero lo que nos diferencia a cada uno de nosotros y el valor agregado es el talento. Y ese talento es el que cada uno de ustedes y nosotros que estamos acá tenemos y es lo que le aporta al crecimiento social y económico de un país. Entonces, muchísimas gracias y yo arrancar antes de las preguntas. Si hablo sin micrófono, ¿me escuchan bien? Más el micrófono, ¿me ayudas a escuchar? Okay.
les voy a la siguiente. Yo voy a empezar mi presentación hablándoles de Ardi. Ustedes ven aquí a Ardi. Ardi es la primera homonino que la humanidad tiene registro y que hace 10 años los científicos la encontraron. Y Ardi precisamente es el primer eslabón que se tiene de registro en nuestro proceso evolutivo. ¿Qué es lo novedoso de encontrar a Ardi? Es que precisamente Ardi, cuando fue encontrada, tenía manos y los estudios revelan que estas manos eran apropiadas para manejar objetos y para transformar objetos. Y hoy a ustedes les parece que eso es algo simple, pues todos tenemos manos y transformamos objetos, pero lo novedoso acá es que hace 4 millones de años precisamente nuestros antepasados podían crear y podían crear herramientas y podían manejarlas, y ustedes saben que gracias a eso también transformaron entorno y mejoraron de cierta manera su calidad de vida, y claramente son innovadores, son resilientes, como lo es este sector nuestro, que lo ha comprobado después de una pandemia como la que vivimos. Y es precisamente esto que ustedes ven en ella, en Ardi, lo que todos nosotros llevamos en nuestro ADN y que se ha seguido pues transformando y que todos de cierta manera pues a partir de estos antepasados llevamos en nuestros talentos, y nosotros construimos, creamos y nos expresamos y creamos bienes y servicios que muchas veces vienen desde lo cultural o vienen desde lo creativo, y estos bienes y servicios tenemos que protegerlos, fortalecerlos y cuidarlos, y qué mejor que con un sistema de propiedad intelectual acorde a las realidades de hoy en día. Y así quiero empezar mi presentación para contarles rápidamente esta apuesta de economía naranja que tuvo el gobierno del presidente Iván Duque. Y esta apuesta es precisamente en un modelo de desarrollo sostenible que se basa precisamente en rescatar, en valorar todo aquello que tienen los territorios que nos hace únicos. Colombia tiene 84 etnias indígenas, pero también tenemos 65 lenguas y adicionalmente tenemos 2 lenguas más, una romaní y una criolla. Esto nos hace únicos a nivel mundial, pero también aparte de esta composición étnica que ustedes ven acá, tenemos designaciones por la UNESCO, tenemos festivales, tenemos museos y tenemos parques arqueológicos. Todo esta apuesta, y si ustedes le quieren quitar el color y no lo quieren llamar naranja, sino esta apuesta a la economía del conocimiento, es precisamente cómo llevamos a que Colombia fuera reconocida a nivel internacional, no por precios. Nosotros hoy en día somos competitivos por el valor de nuestras ideas, por el valor de nuestro conocimiento, y es precisamente ahí donde la economía naranja es un modelo. Muchas veces se preguntan, ¿pero qué es eso de economía naranja? Es esto, es un modelo de desarrollo económico y social en donde la diversidad cultural y la creatividad son la base para la transformación económica y social de un país. Esto es economía naranja, y más aún precisamente en donde ustedes lo saben más que yo claramente, en donde el mundo actualmente ha venido migrando hacia una producción intelectual, hacia nuevos modelos, precisamente en donde lo intelectual cobra un valor importante y donde la verdadera generación de valor está en apreciar la diversidad cultural y la pluralidad de las regiones. Esto es fundamental en el trabajo que hicimos nosotros en Colombia. En Colombia claramente
hemos venido avanzando y Colombia es un país que no solamente en el gobierno pasado, sino que durante muchos años ha venido trabajando en leyes que fortalecen todo el ecosistema cultural y creativo. Pues nosotros tenemos la ley del libro, tenemos precisamente la ley para el desarrollo del cine, para el fomento de las librerías, tenemos también para las artes escénicas. Pero, ¿qué es lo que pasa con esta ley naranja? Que precisamente recogió todo este trabajo de cerca de 30 años y centró un plan de gobierno, un plan de desarrollo, donde la creatividad y la cultura eran el centro de la agenda del plan de desarrollo del pasado gobierno. Y esto enfocado precisamente en generar oportunidades, en que generáramos condiciones habilitantes para que el ciudadano se pudiera expresar libremente, para garantizar el respeto por los derechos culturales y patrimoniales, materiales e inmateriales que tenemos en nuestro país. Siguiente, y el factor primordial de toda esta economía creativa y cultural es claramente la producción intelectual, porque todo parte de una idea. La idea es el primer eslabón y desde ahí se despliega todo el diseño de políticas que hicimos y de incentivos tributarios, porque claramente la propiedad intelectual se convierte en lo que para un creador, un artista, es su pensión. De eso más o menos, en la medida en que se proteja, en la medida en que cualifiquemos, en que logremos que se convierta en un medio para transformar, para innovar, pues vamos a garantizar que también haya una sostenibilidad en el sector. Los bienes y servicios creativos, pues a nivel internacional son, se puede decir que una de las mercancías más transadas, y aquí se puede ver el aporte al PIB que hay. Siguiente. En Colombia, en el 2021, el sector cultural y creativo alcanzó a aportarle al país 2.51% en el PIB. Aquí esto está en dólares, en cuánto representa y cuáles son los sectores que más aportaron a este trabajo. Nosotros desde nuestra ley porque hay una ley de economía naranja y a partir de esa ley pues también se creó un plan de desarrollo. Vemos cómo esta economía de la cultura y de la creatividad tiene 3 dimensiones o 3 campos que los recogemos en artes y patrimonio, en donde están las artes visuales, las artes escénicas, el turismo y el patrimonio cultural, está la educación, la gastronomía, las artesanías, está prácticamente todo lo que es cultural propio de un país, ¿sí? Y en las industrias creativas y nuevos medios están los medios digitales, el diseño y la publicidad, y en las industrias culturales está la editorial, la fonográfica y la audiovisual. Siguiente. Toda esta apuesta hacia una economía del conocimiento, hacia un valor de las ideas, está inspirada en 7 líneas estratégicas. Cada una de estas líneas está asociada con los objetivos de desarrollo sostenible. De los 17 que hay, 11 tienen de manera intrínseca el tema de la cultura y la creatividad. Yo les voy a contar rápidamente en cada una de estas líneas cuáles son precisamente los aportes y los resultados que tuvimos o que tenemos en nuestro país. En la I de información, que ustedes pueden ver, bueno, no sé dónde está, pero bonito la ves ahí, ok. En la I de información está todo el sistema de medición de nuestro país. En Colombia tenemos un sistema de medición que trabaja directamente con el DANE y que está asociado y nos permite conocer el aporte de la cultura a la economía en Colombia de manera trimestral. Esta metodología nosotros la hemos transferido a otros países, le estaba contando a Mercedes que lo hemos transferido también a Uruguay, esta metodología de poder medir el impacto de la
cultura y de la creatividad en el PIB de un país, y nos ha permitido saber cuántas personas están ocupadas, cuánto exportamos, nos permite conocer cuántos jóvenes hay trabajando en esto, cuánto le aporta a la economía. Pero adicional a esto, nosotros también estamos trabajando desde las cuentas satélites de cultura en crear una red de observatorios de economía cultural y creativa. Entonces, ya en Colombia existen en ciudades observatorios de economía que lo miden de manera regional, no a nivel nacional, sino que ya ciudades pueden conocer el impacto de la cultura en la economía. Y esto es muy importante porque no es decir, sí, la cultura transforma, y muchas veces no teníamos cifras, y hoy en día se cuenta, y esto puede verse como una realidad. La otra I es la I de instituciones, y dentro de esta I de instituciones dejamos un legado que es el Consejo Nacional de Economía Creativa y Cultural. Por primera vez un gobierno reúne 12 ministerios y 5 entidades que tienen presupuesto, que tienen proyectos, programas con indicadores asociados a la cultura. No había pasado antes. La cultura era como la última y siempre pues el Ministerio de Cultura tenía que pasar el sombrero para mirar quién dejaba algo para el tema de cultura, y se logró dejar este Consejo Nacional de Economía Creativa y Cultural donde por mandato todos estos ministerios dejan presupuestos y la responsabilidad no recae solamente en un ministerio de cultura, sino que la cultura es transversal a todo un gobierno. Y desde ahí pues se movilizaron más de 25.6 billones de pesos. Nosotros redujimos la retención en la fuente para más de 27 actividades económicas. Estaban en el 4%, en el 10% y lo bajamos al 4%. Y esto permitió también que en Colombia tenemos la estampilla Procultura, y la estampilla Procultura permitió también que más de 10.000 ancianos, personas de la tercera edad, artistas, con lo que se recoge del valor de la estampilla Procultura, tuvieran pensión de manera permanente. Y esto es gracias también a este trabajo con las instituciones. Infraestructura, esto lo que es patrimonio, pero también espacios para la creación. Colombia tiene 98 distritos creativos y culturales que permiten que en estos espacios se diseñen proyectos, se creen proyectos, y quienes habiten tienen exenciones tributarias. Los servicios de luz, de agua son mucho más económicos, el pago de ICA, quienes inviertan ahí tienen reducción en la renta. Entonces, esto ha hecho también que no importa si son ciudades capitales o municipios pequeños, desde que se declare un territorio como un distrito creativo, estos distritos creativos tienen estos beneficios. También nosotros, desde todo este trabajo en industria, tenemos algo que son los SINA, y es el fomento a la industria audiovisual. Nosotros en Colombia tenemos la ley del cine, pero también tenemos el Fondo Fílmico Colombia. Este Fondo Fílmico, en el gobierno pasado, lo que se hizo fue extender los beneficios no solamente al cine, sino que también los llevamos a los videos musicales, a los comerciales, a las series, y hizo que la atracción en inversión extranjera en Colombia fuera mucho más alta, no solamente pensando en producción, sino también pensando en contenidos, en guiones, no maquila, sino también en cómo Colombia, por lo que les he dicho siempre, por todo lo que tenemos de diversidad cultural y el valor de nuestras historias y de locaciones, pues también se vuelve atractivo. Y este certificado que hoy en día se le da a una empresa extranjera que venga y grabe en Colombia, le permite descontar de lo que invierta en nuestro país el 35% del pago de impuestos que tiene que hacer en Colombia. Esto que se le descuenta, se le da un bono que puede ser transado en la bolsa de valores, y es el primer certificado a nivel internacional de cultura que se puede transar en una bolsa de valores. ¿Qué es lo novedoso de todo esto? Que impactó también
en la gastronomía, impactó en los hoteles, en el turismo, mejoró muchas regiones y hoy más de 16 productoras internacionales abrieron oficina en Colombia y han traído también y han logrado que pues en nuestro país, gracias a este incentivo, pues se tengan más de 10.000 empleos que se han recuperado de manera directa o indirecta. Ya son 102 proyectos en este momento que se están grabando en nuestro país gracias a esto, y son 102 proyectos que han traído una inversión que supera el 1.28 billones de pesos a Colombia. O sea, entonces es como también todo este tema de la economía naranja es pensándose en una cuádruple hélice en donde el gobierno solo no puede, los gremios solos no pueden, la academia no puede sola, ¿sí? Los creadores no, sino que si nos juntamos y generamos este tipo de incentivos tributarios, pero también fortalecemos la educación, la formación, o sea, sabemos qué necesita el sector, pues podemos generar precisamente una sostenibilidad. En materia de música, Colombia hoy en día, en este año, que pues es un año que es donde hemos vuelto a vivir en el encuentro, tenemos 15.000 eventos, se han hecho en un año en Colombia y han recolectado más de 50.000 millones de pesos, o sea, es una recuperación importante para lo que nosotros estamos trabajando. Adicional a esta, y en la I de inspiración, tenemos todo lo que es el COMPES de propiedad intelectual, se actualizó el COMPES de propiedad intelectual y este COMPES permite tener una política pública a 10 años con recursos, con presupuesto. Tenemos todo el tema de inclusión, en donde trabajamos con mujeres, en donde trabajamos con jóvenes, tenemos el tema de integración, en la inclusión está todo el tema de pensiones para la tercera edad, y pues hemos trabajado también con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Educación, para poder encontrar cuáles son las brechas del sector. Ayer Joseph decía, me falta talento humano calificado, entonces nos hemos también puesto en la tarea que las universidades formen precisamente en lo que el sector demanda y en lo que el sector necesita. No es solamente una apuesta en economía, sino también en reconocer qué hace falta para generar empleo formal y digno. Y adicional a esto, con el Ministerio de Trabajo reconocimos más de 1.200 oficios que hay alrededor de la creatividad y de la cultura, oficios que no se aprenden en una universidad, sino que van de generación en generación y que se transmiten a través del conocimiento. Estos oficios ya son reconocidos y son avalados por el Ministerio de Trabajo y por el Ministerio de Educación. Bueno, esto es rápidamente, ya yo sé, tengo que ocultar, pero esto es esta economía del conocimiento, esta apuesta, pues que nuestro presidente Duque le puso un color que es el naranja, pero yo creo que aquí lo más importante es la esencia de este tema y es dejarles también a ustedes sembrado esta semilla y esta apuesta por lo que en verdad logra generar transformaciones en donde la cultura no es un evento, en donde la cultura no es el show, sino la cultura impacta en todos los sectores de la economía y de la vida diaria de un país. Y todos aportamos y todos somos responsables, de cierta manera, de demandarla, pero también de fortalecerla, de cuidarla y de apostarle a ella. Y ya con esto, pues yo voy a darle la palabra y cierro con esta frase, pero voy a darle la palabra a Mercedes para que a partir de esto que yo compartí, pues también cada uno de ustedes nos pueda decir cómo ven desde sus campos la economía creativa y cultural y cómo creen que esta apuesta impacta y mejora en la calidad de vida. Bueno, muchas gracias Adriana, muchas gracias a CIPI por la invitación y a todos ustedes que están aquí presentes. Yo voy a hablar del impacto de la economía naranja, de algunos de los conceptos que ya muy bien delineó Adriana con respecto a la industria audiovisual en Uruguay. Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque, bueno, quiero destacar, no voy a clasificar, no voy a hablar más de definir la economía naranja, pero sí voy a resaltar 3 términos que me parecen fundamentales, que son cultura,
creatividad y propiedad intelectual. Porque en base a que una idea con el aporte de la expresión de una idea con el aporte de la propiedad intelectual genera un bien cultural, y ese bien cultural puede favorecer al crecimiento de la economía. Entonces eso es muy importante. Y también decir qué fue la experiencia que tuvimos en Uruguay en el año 2020. Bueno, Adriana ya estuvo hablando del impacto de la economía naranja en la industria audiovisual en general, pero yo quiero contarles la experiencia que vivió Uruguay en el año 2020, año en el cual la mayoría de los países tenía cerradas sus fronteras, no se podía filmar, y sí en Uruguay los números y la forma como el gobierno manejó la pandemia permitió que en Uruguay sí se pudiera filmar, lo que provocó que en poco tiempo muchas empresas, tanto sea plataformas como distintas productoras, decidieran venir a filmar al Uruguay. Y eso fue un gran desafío. Ahora, el fenómeno que se dio en Uruguay, que se cuatriplicó la capacidad de filmar y la cantidad de obras que se filmaron en ese periodo, en realidad no fue dado solamente por el hecho de que estuviera la pandemia y bueno y el Uruguay ofreciera condiciones favorables, sino que lo que había que tomar en cuenta es que ya teníamos todo un proceso y un camino andado que permitía que rápidamente nos adaptáramos a esta nueva realidad. Ya desde el 95, desde el 94, existía una asociación de productores que hasta el día de hoy, productores audiovisuales que hasta el día de hoy tiene una importancia muy grande en todo lo que se realiza en Uruguay. Desde que había ya en el 95 algunos incentivos, por ejemplo, el FONA, que es un fondo de fomento que otorga la Intendencia de Montevideo junto con las televisiones y con los cables de Uruguay. Había otro premio que es Montevideo Socioaudiovisual, que se financia con el dinero que ingresa por un impuesto que hay a los espectáculos públicos. También se creó hay un proyecto para una zona franca audiovisual. Uruguay también cuenta con entidades de gestión colectiva que recaudan derechos para autores, productores, derechos conexos de artistas, intérpretes y ejecutantes, y organismos de recepción, no, bueno, ya me saldrá. Bueno, pero de todas maneras, lo importante entonces es que nosotros teníamos una infraestructura adecuada y que en ese 2020 rápidamente se tuvieron que tomar una serie de decisiones, tanto desde el punto de vista gubernamental, por ejemplo, que en una semana un productor extranjero decidía coproducir en Uruguay o por ejemplo, una plataforma deseaba hacer un contrato de servicios de producción audiovisual con una productora uruguaya, y en un tiempo récord había que aprontar los contratos, había que tener todo preparado. Por ejemplo, el gobierno debió autorizar el ingreso temporario de, por ejemplo, material, equipos para filmar, y piensen que estábamos en pandemia, que estaba todo cerrado, que los cines también estaban cerrados, que en realidad incluso para hacer ese tipo de autorizaciones ni siquiera se contaba con las personas en las oficinas. Lo mismo pasaba con respecto a permisos para admisión, para que la gente viniera a trabajar al Uruguay. También, bueno, fue todo un desafío que se sorteó en forma muy positiva, que las obras que se realizaron son reconocidas como obras de calidad, y bueno, creo que es un ejemplo muy especial de cómo la economía naranja contribuye al crecimiento del país. Los dejo a mis compañeros para que... Sí, yo sé, voy a... No, empieza tú y sí, dejamos a la anfitriona de cierre. Hola. Sí, gracias por venir. Mi presentación, ahora, por favor, 5 pantallas. Estoy aquí es el ejemplo de políticas exitoso en naranja, el color más popular todo en Sudamérica. Pero yo creo que
La economía creatividad es un arco de iris. Es un colores de todas las maneras de comunicación que están aparte de humanos, todo. Y videojuegos, mi especialización es just ¿cómo se dice? Porción. Y obviamente español no es mi idioma, so discúlpame, pero paso a paso. Can you click for me, por favor? En Colombia, para esta economía, para videojuegos, animación, cosas digitales, nuestros niveles de educación y las políticas en este momento para formación, los cerebros jóvenes necesitan un alto nivel de recursos, dinero y instrucción. Y la manera de carreras necesita cambio con el tiempo en nuestra generación de jóvenes. Ellos aprenderán diferente de nosotros y de yo, ciertamente es un viejo humano. Los recursos de finanzas yo creo que están aquí, pero más oscuro. Y yo creo que tenemos las oportunidades de un poco más claridad. No necesita mucha inversión o ayuda con la gobernación. Mi empresa y mi nuevo dueño de Nueva Zelanda está aquí porque el talento en mi empresa de Medellín es alto, punto. Y nuestros gastos de una empresa en Colombia están en este sector 30%, no más, de todas las otras partes del mundo. Salario mínimo para mi estudio en este momento es 5 millones sin los otros gastos de prima cesantía, obligaciones y ya. 5 millones. $1,000. $1,000 es 10% de gasto promedio para un trabajador en videojuegos en los Estados Unidos. Tenemos un advantage gigante. La próxima, por favor, because it's better in Spanish. Juegos están global. Nuestro sector naranja es global. Es just cambiando nuestras actitudes de dónde está nuestro mercado. Buscando para una otra convocatoria de MinEd, MinTIC con fama, es para mí un ejercicio en perdiendo tiempo. Necesita pasaportes y un compromiso de viajar y como una conferencia como ACIPI. Muchas conexiones, muchas oportunidades con conversamos. Y eso es fundamental en este sector para videojuegos. Todos los clientes en nuestro equipo aquí en Medellín de otras partes del mundo. Nueva Zelanda, Malasia, California, Irlanda, Suiza y Suecia. Y un cliente aquí de Colombia con fama. ¿Por qué con fama? 15 años de experiencia trabajando juntos en proyectos. Próxima. Porque este sector tenía mucho interés, es gigante. Es gigante. Y la oportunidad para más crecimiento es Latinoamérica. Sí, 4% del mercado de 200 billones de dólares. En este es un poco menos este año, es el mundo returns to work. No más tiempo para jugando, tristemente. Pero la oportunidad, la próxima, por favor. So, móviles. ¿Cuántos juegos todos en esta sala tienen juegos en sus celulares? Me imagino 100%. ¿Cuántos juegos? En este celular, 60 más o menos. Eso en verdad es no para comunicación, es mi forma de entretenimiento. Y eso es porque es un sector gigante. ¿Y qué es la próxima?
300 millones, casi 30% de la población de Sudamérica es jugando. Necesita el otro 30%. So, con contexto, sí, perfecto. Nuestro objetivo o proyección 5 billones para el fin de 2024. Yo creo que eso es realismo en este momento. Aquí en Colombia, la próxima. So, las cifras dependen de la interpretación en un rango básicamente igual, pero diferente con cada grupo tenía una otra forma de proyecciones. So, Colombia, 363 millones. No es México, no es Brasil, pero nuestra población es pequeño en comparación de los otros. Mi punto de vista y para este contexto es Francia, 50 millones, Colombia, 50 millones. Francia, 300 equipos de videojuegos y animación. Y aquí en Colombia, casi 50. So, tenemos mucha oportunidad para crecimiento en este sector. Gracias, Joseph. Y algo que hablabas ahora es precisamente cómo los recursos públicos son finitos y los proyectos son infinitos. Entonces, Joseph hablaba de que hacen convocatorias en donde piden innumerables documentos. Por eso la importancia de que todo este tema de la cultura no recaiga solamente en el Estado y se puedan sumar esfuerzos en donde haya inversión privada en proyectos culturales. En Colombia, y si alguno está interesado, hay una corporación que se llama COCREA y hay cerca de 700 proyectos buscando inversión. Si invierten en COCREA, se les reduce el 165% de su renta. Y esto permite ese crecimiento y esa inversión y pueden llegar proyectos de videojuegos, Joseph. Sí, en este sector, cada peso, cada dólar viaje 5 veces, típicamente. So, en salario, comprar en Carulla de éxito una casa y cada persona viajar los pesos y con salarios 5, 10, 20 veces más de salario mínimo. Es rico para cada economía. Diferente del sector de cinema, cuando tenía una producción aquí para 3 semanas de los Estados Unidos, es 3 semanas y chao. Mi equipo es aquí 15 años. Mi compañero de una empresa se llama Streamline. Ellos están de Malasia. Ellos están aquí con una proyección de 5 años. Mi nuevo compañeros en Nueva Zelanda tenemos un plan aproximadamente este año $1,200,000 en mi equipo aquí. Okay. Próximo año 25% más. Pero mira, así como van los videojuegos, Colombia, y hay una mujer en el cine en nuestro país que es Claudia Triana, que ha dirigido Proimágenes Colombia por muchos años, producíamos 13 películas al año. Con todo esto, hemos pasado a producir 57 por todos estos incentivos y por todo este trabajo que se ha venido haciendo de manera articulada. Estoy segura que si nos volvemos a ver en 5 años, ese porcentaje va a crecer y vas a estar generando más empleo y creando más videojuegos en nuestro país. Pero le voy a dar la palabra a la parte de música para que también nos cuentes cómo es el crecimiento y el aporte de este tema. Muchas gracias. No, más, 50, ya tenemos con SINA, en este momento tenemos 53 proyectos, ¿sí? En todo el gobierno pasado llevamos 53, hay realities también. En el gobierno actual, ese sí no lo sé, pero bueno, qué buen dato, gracias. Bueno, muy buenos días para todos, muchas gracias a CIPI por la invitación, a mis colegas, a mis compañeros de conversación.
A mí me encanta hablar de esto porque yo trabajo en esto todos los días y porque además hago de artista en mis otros tiempos. Y cuando Adri nos decía, cuéntenme para ustedes qué es economía naranja y ustedes cómo lo viven desde su quehacer, yo también quisiera rescatar como Mercedes 3 elementos principales. Definitivamente esto es una economía que se sustenta, cuya materia prima es el arte, la cultura y la creatividad. Definitivamente la propiedad intelectual es el elemento principal a través del cual esta materia prima se protege, se soporta y se hace comercializable y explotable. Y finalmente un elemento que a mí me parece clave y tiene que ver con las funciones directas en la cadena de valor en las industrias culturales y creativas. Yo voy a ponerles un ejemplo en música, que es en lo que yo más trabajo. Imaginen que hay un concierto, ¿cierto? Solo en ese concierto hay un artista que se para allí a cantar, tiene unos músicos que lo acompañan, ¿cierto? Hay un artista principal y unos músicos que ejecutan, pero además hay un productor de ese evento, pero además seguramente hay bailarines, pero además hay un luminotécnico, pero hay además un vestuarista, pero además si voy atrás hay un compositor que puede ser diferente de ese autor, de ese artista, pero además seguro hay un editor que administra ese catálogo de ese autor, pero además hay unos intérpretes y ejecutantes cuya música fonograbada se va a poner también en el concierto, pero además hay una disquera, pero además hay un manager que lleva al artista allí, pero hay un agente de booking. O sea, esto es inmenso y esa inmensidad nos permite mucho trabajo, que es maravilloso, pero también nos enfrenta a retos muy interesantes, ¿cierto? Como a desafíos muy interesantes, porque cada uno de estos eslabones, incluyendo el consumidor, pues tiene que ser atendido por esta economía creativa o esta economía naranja. Máxime cuando hoy en día ese consumidor tiene en ocasiones un rol de productor, prosumidor, lo llaman en algunos textos. ¿Por qué? Porque ese consumidor además se vuelve creador con el autor y entonces ¿cuál es su condición? ¿Cierto? ¿Cómo participa de esta economía? Entonces quería hacer, Mercedes, gracias. Quería hacer énfasis en esa condición de, gracias Josep, de eslabones en la cadena que se vuelve un elemento principal para entender esta economía, que yo además lo vivo a diario con los artistas. Ahorita Adriana les contaba que yo trabajo con la Gremiación de Músicos de Medellín y hay primero una labor muy importante de evangelizar respecto de estos temas que se ha vuelto interesante en los resultados. Yo quiero compartirles puntualmente un resultado que a mí me llena de orgullo y de alegría, y es que nosotros en Hemisferio Derecho acompañamos también la gestión de instituciones de educación superior. Y acompañamos esa gestión identificando creaciones, acompañando saneamiento de titularidad, todo lo que ustedes son expertos, y entonces acompañamos ese proceso de transferencia tecnológica, que normalmente se hace a través de licencias y que en los últimos tiempos pues ha tenido importante relevancia el asunto de las spin-off universitarias, que saben ustedes que se refiere a esa persona jurídica que nace a partir de un proyecto de investigación en una universidad que tiene habitualmente un sustento en la propiedad intelectual, un soporte en la propiedad intelectual. Lo interesante de esto que les voy a contar es que por lo general, estos resultados de investigación a través de los cuales se crea una spin-off universitaria son resultados patentables o protegibles por alguna rama de la propiedad industrial. Entonces, un profesor generó un invento que se patentó y ese invento lo vamos a explotar a través de una spin-off. En una de las instituciones que acompañamos, y un poco por esta mirada desde la economía creativa, lo que detectamos es que eran superpoderosos en producción musical, que tenían una línea de producción musical que además no podía ser hoy explotada porque son una entidad pública, son una universidad estatal. En consecuencia, de forma directa no podían hacer esa explotación. Entonces imaginamos crear una spin-off universitaria como sello discográfico. Es decir, esta universidad ha creado un sello discográfico, una persona jurídica independiente, para
explotar los fonogramas que se crean en la institución, pero especialmente para potenciar ese talento emergente de los artistas estudiantes y artistas particularmente de Medellín. Entonces también, como decía Mercedes, se vuelven unas muestras muy claras de que hay una economía interesante por explotar y que tal vez lo que ocurre es que no siempre los principales creadores de estas economías lo saben, como que no saben el poder tan inmenso que tienen en sus creaciones y un poco nuestra tarea se vuelve identificarlo y mostrarlo. Gracias, no, qué buen ejemplo de lo que nos cuentas y además acá en Medellín. Creo que no sé si muchos han hecho el recorrido por la Comuna 13, ¿no? Ay, no dejen de hacerlo. Ayer es maravilloso el recorrido por la Comuna 13, ustedes van a poder ver ahí cómo la música generó una verdadera transformación social, pero también económica en un sector tan vulnerable de Medellín. O sea, si puedes, no lo dejes de hacer, en verdad que es una experiencia fantástica. Bueno, y voy a, si les parece, para optimizar tiempo, voy a juntar dos preguntas que de cierta manera tienen relación la una con la otra. Y es que nosotros en Colombia pues tenemos el COMPES de propiedad intelectual y esto se convierte pues en una estrategia que permite que de nuestro país se logre pues apostarle a una comercialización de derechos de propiedad intelectual. Con énfasis especial en los diferentes actores o en los diferentes eslabones de la cadena de valor. Y en ese sentido, pues, bueno que ustedes nos compartan qué consideran que esta estrategia debe tener. O sea, qué debe tener en cuenta esta estrategia y unido a esto, también qué retos tenemos en el marco de una apuesta a una economía del conocimiento, a una economía creativa y cultural. ¿Qué retos tiene un país, qué retos tiene una sociedad cuando le apuesta a este tipo de economías? Y estas serían las dos preguntas que juntamos para mirar también si hay espacio a hablar con los quienes nos acompañan. Y bueno, aquí voy a cambiar. Voy a arrancar con Joseph, después tú. No, tú, dale. ¿No? Ah, no, yo modero. No, mentiras. ¿No quieres arrancar? ¿Sí? Okay. Moni, ok, dale. Listo. ¿Y después tú? Ok, vale, dale, listo. Listo, yo pensando en esta pregunta listé algunos ítems que considero relevantes en términos de estrategia para fomentar la propiedad intelectual en el sector creativo y cultural, comenzando por uno que creo que lo hemos mencionado de manera tangencial, que tiene que ver con la formación. Esto parece una obviedad, pero los creadores no saben de propiedad intelectual. Y en una industria como la musical, por ejemplo, esto se vuelve absolutamente relevante porque si un autor no sabe, por ejemplo, qué implica firmar un contrato de cesión de derechos, o si un autor no sabe qué implica firmar un contrato editorial, o que no sabe a qué entidad debería inscribirse para obtener un recaudo por el uso de sus obras, o de sus interpretaciones, o de sus fonogramas, pues está perdiendo la mitad de su valor como creador. Hoy en día yo me encuentro con muchos artistas emergentes o incluso artistas de gran trayectoria que no están inscritos a una entidad de recaudo, por ejemplo, por puro desconocimiento, porque no saben qué es o porque tienen una mala sensación simplemente social de lo que puede ser una entidad de recaudo. Entonces creo que hay un ítem clave ahí que es formativo, y no solo formación como a veces sucede, que es enseñar lo básico a través de un webinar virtual, sino una formación que sea sistemática, una formación que sea apropiable y empoderadora, una formación que te enseñe de verdad a incorporar esos saberes en tu vida. Hay un segundo ítem que me parece clave relacionado con la cultura, y arranco con una frase que dice: celebrar que crear, producir, distribuir y comercializar contenidos artísticos y creativos es un trabajo de verdad. ¿Cuál es el asunto? Que como esto parte en algunos casos del talento, pues se asume como que nací con un don o tengo un talento, entonces ya muy fácil para mí.
y no, es un trabajo y hay que pagar por la cultura y hay que pagar porque la música suene en un sitio y hay que pagar por un concierto. Y esto pareciera de nuevo una obviedad, pero resulta que nos falta ese conocimiento y esa cultura respecto de que esto se debería pagar y que hay una industria detrás y que hay autores que uno los ve pero no sabe la cantidad de empleo que generan a su alrededor, por un ejemplo como el que les mostraba ahorita. Un artista cuando va a lanzar, por ejemplo, un álbum, tiene productores, tiene arreglistas, tiene quien le hace la carátula, tiene diseñadores, tiene community manager y todos los emplea hoy en día de manera informal desafortunadamente, pero es un montón de gente y de personas que están alrededor de eso que por lo que uno paga o no paga o ve por lo menos o escucha. Tercer punto, formalización. Creo que eso es relevante, no necesariamente convertir a todos los artistas, para el caso de la música, o todos los creadores en empresarios a través de una persona jurídica, para el caso de Colombia una SAS, por ejemplo, que es la práctica habitual, pero sí que comiencen a tener ejercicios de formalización, ¿cierto? Como de por lo menos un registro mercantil, por lo menos un reconocimiento como comerciantes que son. Un cuarto punto relacionado con la institucionalidad, que a través del Consejo de Economía Naranja yo creo que se intentó eso, y es que varios ministerios y varias entidades del Estado pues promuevan este ejercicio de economía creativa, pero ojalá de manera coherente. Es decir, que las plataformas conversen entre sí, que los datos den respuesta a necesidades del país, me parece que es relevante. Hay otro punto que me parece importante que tiene que ver con los soportes de garantía de titularidad o los reconocimientos de titularidad, que en términos de derecho de autor, ustedes lo saben, son un poco más complejos. Cuando yo tengo una marca, pues muestro un certificado de registro de marca. Cuando yo tengo una patente, muestro mi certificado de patente. Cuando yo soy autor y titular de derechos de una composición, por ejemplo, no siempre sé qué mostrar. Y no siempre tengo un contrato adecuado y no siempre he registrado ese contrato. Para el caso de Colombia, país en el que es obligatorio para efectos de oponibilidad registrar ese contrato. Entonces creo que ahí, asociado al tema formativo también y de cultura, es importante asegurar esos asuntos de titularidad. Y finalmente, a trabajar en la gestión transparente de los recaudos. Nosotros tenemos sociedades de gestión colectiva en las que los músicos en particular no creen, donde hay ejercicios que no siempre se han visto de manera transparente, y hoy hay un montón de tecnologías muy interesantes que pueden ayudar a que esos recaudos sean evidenciables y sean demostrables de una manera muy, muy óptima. Entonces creo que también hay que trabajar en mejorar ese sistema de recaudo para asegurar que efectivamente por todo eso que suena, por todo eso que se ve en un evento, pues se generen las regalías correspondientes. Bueno, Mercedes. Muchas de las cosas, tenemos unas industrias bastante parecidas y muchas de las cosas que se pueden transponer, que tú hablaste, se pueden transponer a la industria audiovisual. Con respecto a cuáles son las estrategias de comercialización de obras, yo diría que tenemos estrategias desde lo público y desde lo privado. Y considerando desde lo privado una cosa muy importante, tomando en cuenta algo que siempre dice la OMPI, que la obra audiovisual es una colección de derechos de autor. Creo que es muy importante que cuando se inicia un proyecto audiovisual, primero se conozca el objetivo, para qué obra se va a realizar, cuál es dónde se piensa que se vaya a difundir, cuál va a ser el público objetivo, porque todo eso marca cuál va a ser la estrategia. Es necesario tener una estrategia creativa, por supuesto, pero también una estrategia legal. Y eso va a marcar también el éxito del proyecto audiovisual. Es muy importante la cadena de titularidad, que haya una cadena de titularidad fuerte, que todos los derechos se encuentren en cabeza del productor, que también que los contratos que el productor realice sean los adecuados para el tipo de proyecto que se quiera tener. Entonces, para lograr el éxito de un proyecto, justamente hay que cumplir con una serie de requisitos.
Eso creo que desde lo privado es algo sumamente importante. Me podría extender muchísimo más, pero creo que el tiempo es tirano en este caso. Y bueno, lo voy a dejar la parte, lo que sería la estrategia privada por allí. También voy a hablar de la estrategia pública en cuanto a la comercialización. A veces las oficinas públicas, y en este caso el Instituto del Cine y el Audiovisual, que hoy es, digamos, el rector en todo esto, tiene que, digamos, contribuir a la visualización de las obras, porque en el sistema en materia audiovisual, que un creador crea una obra, un productor crea una obra, pero esa obra luego es necesario interesar a quienes después la van a distribuir, y eso se hace muchas veces a través de los festivales. Y una de las cosas que es realmente positiva del Instituto del Cine y del Audiovisual, que otorga la posibilidad de que las obras estén en una especie de librillo que luego circula entre los festivales, dependiendo de la categoría, si es categoría A, categoría B o lo que fuera, y entonces da visibilidad. Y otra de las cosas que también desde el sector público ayuda como estrategia es que una vez que un festival acepta una película, bueno, les proporcionan una ayuda adicional para que puedan los productores llegar pagándole el pasaje, pagándole unas sumas de dinero que contribuyen a que el productor pueda estar y pueda iniciar el camino de negociación con una distribuidora, por ejemplo, que justamente en el festival es el punto de encuentro y allí lo va a poder hacer. Con respecto a los retos, a la segunda parte de la pregunta, con respecto a los retos, yo diría que uno de los principales retos en la industria audiovisual es los retos tecnológicos. Tomar la decisión de qué va a ser el país con respecto a determinadas cuestiones tecnológicas, por ejemplo, las creaciones realizadas por inteligencia artificial. Hay una serie de decisiones para tomar allí. Otro de los retos es el empleo digno, la sostenibilidad. En eso Uruguay ha trabajado, tanto en políticas de empleo como en los temas de sostenibilidad. En materia de sostenibilidad me gustaría destacar que el 97% de la energía del Uruguay es energía renovable, y es un elemento a considerar por parte de quienes vienen a filmar al Uruguay el hecho de que no se produce impacto ambiental. También es un reto que todavía no está resuelto, pero que está en cabeza de las autoridades, es de tener una producción sustentable, por ejemplo, en materia de sets de filmación, para que los sets se puedan reutilizar y no generen contaminación ambiental. Y bueno, y luego también con esto de las políticas de empleo, la OIT ha trabajado con Uruguay justamente en políticas para que haya empleos, como ellos llaman, verdes y azules. Y bueno, creo que con esto. Gracias, Mercedes. Ahora sí, tú cierras. Gracias para sus comentarios. Ayúdame con formación de mis pensamientos también. Te inspiran. Yo creo que tenemos dos cosas. Es confundido cultura o la historia. Y yo creo que en mi sector de videojuegos aquí en Colombia, la cultura de colombianos están en vivo. En cada producto y cada juego mis equipos están tocando. Es una reflexión de los, ¿cómo se dice?, historias personales de cada individual. La historia histórica de Colombia en aspectos de nuestra cultura paisa o atlántico o otras partes, eso va a cambiar con tiempo. Necesita más personas con un alto nivel de perfiles técnicamente y una pasión para compartiendo las historias. En este momento, mi equipo, la promedio es 26 años, joven, 26 años. Ellos tienen, me imagino, 3 de mis líderes van a salir en 3 años. ¿Por qué? Ellos van a tener
pasión para una historia, pasión para una cosa importante en sus vidas, y ellos van a crear 3 nuevos equipos aquí. Eso es el regalo de este sector. Pero nuestra cultura es en vivo, todo en el mundo, en aspectos de música, yo creo que más tradicional, vallenato, por ejemplo, me encanta, especialmente en Navidad. Pero en juegos, la forma es just un poco más retrasado, es behind. So, con tiempo, pero yo creo que es compromiso y aprendiendo los perfiles técnicamente de tecnología. Y con AR, VR y otras cosas están nuevo, capacidad de compartir las historias van a llegar, pero exactamente. Bueno, ya cierro. Bueno, pues ya damos por terminada la sesión. Creo que fuimos súper puntuales, 1:02, a pesar de que arrancamos 15 minutos tarde. Pero muchísimas gracias. Espero que los hayamos podido inspirar un poco más y dejarles esa semilla sembrada para seguir apostándole a la cultura, a la creatividad en nuestros países y en nuestros territorios. Muchísimas gracias y feliz almuerzo para todos.